una palabra griega que significa conocimiento o ciencia. Pero en los tiempos bíblicos representaba mucho más que eso. Era una manera de entender, de percibir y de analizar la realidad. Parece talmente como que todo quedó en el pasado, pero no existe escuela del pensamiento hoy que no haya sido influenciada por la gnosis. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Líber Aguiar y hoy te quiero hablar de la gnosis. Le damos la bienvenida a otro programa de la Biblia bien leída. Nos encontramos en la primera temporada de la gnosis, en esta ocasión en el episodio ya número 4, y estamos tratando este tema de la gnosis porque nos identificamos completamente con la enseñanza de Jesús y los apóstoles cuando señalaron esta forma de pensamiento como el anticristo. Debemos entender que el pecado, que es la separación del hombre con Dios, surge cuando el hombre cambia el centro de atención que debe estar en Dios y lo pone en sí mismo, y aparece entonces como consecuencia de eso la desobediencia y la caída. Esta actitud del pecado en el ser humano se fue sistematizando, fue estudiada, fue, pudiéramos decir, concentrada en un punto que lo resumía lo que es lo que llamamos hoy la gnosis. Es la forma religiosa o la forma, pudiéramos decir, científica de resumir el pecado humano. Es por eso que la gnosis, como sistema religioso científico, pudiéramos decir, o lógico, empujó toda forma religiosa del ser humano a concentrarse en sí mismo. Es como una deuda que tenía esa forma científica de la religión con el pecado original, y devolvió el hombre y lo concentró e inclusive le dio las justificaciones para ver eso como lo más normal posible, lo que era el hombre como centro de todo lo que le rodeaba. Así entonces la gnosis guió a la filosofía, guió el pensamiento humano hacia el humanismo. Paralelo a esto, en Israel, los fariseos, que pudiéramos decir que era la corriente o el partido más afianzado en lo que era la enseñanza antigua que venía en labios de los profetas de Moisés, en lo que es el Tanaj, lo que se le llama el Antiguo Testamento. Ellos entonces fueron empujados también por la gnosis a aplicar los recursos científicos de la lógica y del pensamiento humano que les rodeaba, y ellos entraron en contacto después de salir del cautiverio y a la vez de estar en la diáspora y en relación con las naciones helénicas también. Comienzan a analizar el texto bíblico con esta lente gnóstica, y como eso les va guiando a verse a ellos como centro, se convierte entonces la ley de Dios no como lo protagónico, no Dios como lo protagónico a través de su ley para guiar al hombre, sino en el hombre, en cómo debo cumplir esa ley. Si yo cumplo esa ley, si yo soy capaz de someterme plenamente a ella en una forma específica, detallosa y minuciosa, no queda otro remedio a Dios que abrir la puerta a este hombre
no le queda más remedio a Dios que ver la prosperidad en medio de todas las situaciones. Y así se convierte el fariseísmo en una forma legalista de ver la Biblia y de analizar la vida. Ahora las personas que no cumplían con la ley a la forma en que ellos la miraban, en los detalles que ellos habían percibido, pues entonces estas personas no solamente se constituían en enemigos potenciales de ellos por ser pecadores, sino en enemigos potenciales de la nación, porque por culpa de ellos la nación no es capaz de alcanzar los niveles que debía alcanzar. Por eso es que vamos a ver siglos después a un grupo dentro de los fariseos que vamos a estar hablando hoy acerca de ellos, y vamos a estar viendo a este grupo como protagonistas, pudiéramos decir, de lo que fue la destrucción de Jerusalén por mano del general Tito. Desde el programa anterior estuvimos viendo cómo desde el primer día en que los apóstoles comenzaron ese ministerio precioso bajo la acción del Espíritu Santo, comenzaron con un enfrentamiento tremendo con la gnosis, pero con aquella gnosis no que las personas decían yo soy gnóstico, sino con aquella gnosis que se había metido en el pensamiento humano y aún ellos sin saberlo se comportaban como gnósticos, analizaban como gnósticos y estaban mirando todas las cosas con esa óptica de la gnosis. Cuando el apóstol Juan señala esto como anticristo, nos deja ver que no iba a haber solamente ese primer enfrentamiento. Ese iba a ser el enfrentamiento, pudiéramos decir, de toda la iglesia hasta el momento en que nuestro Señor regrese a este mundo, que vamos a estar teniendo. Un enfrentamiento con la gnosis en todos los niveles. Cuando analizamos el libro de Hechos, vamos a ver ahí varios eventos muy claros. Por ejemplo, tenemos aquella llegada a Samaria y aquel encuentro con aquel personaje llamado Simón, que practicaba, ahí lo dice, la gnosis a través del maguís. Él era un mago directamente. Cuando pensamos en los samaritanos, y pensamos ahí, la gente lee y dice Simón el mago, enseguida piensa en una persona con un gorro al estilo de la película fantasía de Mickey Mouse, dándole vuelta a un sartén con brujerías y cosas así. Pero magos no era eso. En primer lugar, los samaritanos se guiaban, al igual que el pueblo de Israel, por la Torá, la ley de Dios. Es verdad que esa Torá había tenido algunos cambios en cuanto al centro de adoración y toda esta cosa para poder decir que Dios había roto pacto con los judíos y que tenía pacto entonces con ellos. Pero ellos se guiaban por la ley de Dios y todas las mismas requerimientos para vivir que vivían los judíos también lo vivían los samaritanos. Así que usted no puede pensar en Simón el mago como un mago a esta medida, sino como el maguís de Persia, que son personas simplemente estudiosos y que aplican ese pensamiento gnóstico al análisis de la Biblia y al análisis de su realidad. Cuando ellos llegan ahí y empiezan a hacer los milagros que estaban haciendo, la ciudad queda conmovida, todo el mundo conmovido. Y este Simón el mago, debido a ese pensamiento gnóstico, va a interpretar que el Espíritu Santo es como una especie de emanación que llega, y cuando esa emanación llega, pues usted puede hacer uso de ella. No depende de la gracia de Dios, no depende de las decisiones de Dios, sino depende de una gestión humana que de alguna forma él no sabe por qué los apóstoles han logrado hacer, y él está tratando de entender eso. Al darse cuenta que no es fácil ver alguna clave, alguna frase o algún brebaje o alguna acción específica, pues entonces él va a decidir comprarle el Espíritu Santo a los apóstoles. Resumidas cuentas, el regaño fue tremendo y este hombre le quedó una sola alternativa: arrepiéntete. También vemos aquellos hijos de Esceva, en otros pasajes, aquellos hijos de Esceva que eran descendientes de los sacerdotes, y como descendientes de los sacerdotes, ellos tenían la cultura hebrea, pero dice que se dedicaban al exorcismo. ¿Por qué? Porque
el grupo sacerdotal, o principalmente los saduceos, influenciados por el mundo helénico, influenciados por el mundo persa, habían entonces desarrollado toda una ciencia para echar fuera a los demonios, manipularlos y echarlos a pelear unos con otros. Inclusive los fariseos también ya lo estaban haciendo. Estos hijos de Seba van a tener un encontronazo también con Pablo y los espíritus, cuando ellos trataron de hacer exorcismo, los espíritus entonces se declararon y le dijeron: a ustedes no le conocemos, a ustedes no le ha sido dada ninguna gracia, ningún don de Dios para poder hacer lo que hacen los demás. Así que ahí vemos dos enfrentamientos muy claros con la gnosis. Sin embargo, en el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento, como dijimos hasta ahora, hay un enfrentamiento con la gnosis de frente que la iglesia va a estar teniendo hasta los momentos en que Cristo venga. Pero hay un tipo de enfrentamiento que muchas veces no se habla y que la gente no se ha dado cuenta de esa realidad, y precisamente por ahí es que el diablo ha hecho las grandes conquistas que ha hecho dentro del cristianismo. Y es la gnosis que ya te ha penetrado. Porque si tú vienes de un mundo, tú naciste en una ciudad, tú naciste en una familia, tú te relacionas con este mundo, automáticamente usted está lidiando con la gnosis en muchos sentidos. Y esa forma de pensar, esa sistematización de lo que es el pecado a una forma lógica o científica que le da justificación al hombre para hacerlo, va a ir penetrando aun cuando usted no quiera. En el día de hoy, por ejemplo, usted ve la televisión, ve las novelas, ve el periódico, ve todas esas cosas, y eso está lleno de personas con pensamientos gnósticos, y eso va a estar penetrando en usted desde que usted es pequeño sin darse cuenta. Así que un enfrentamiento muy grande que tuvieron los apóstoles no solamente fue con la gnosis que estaba fuera de ellos, sino también con la gnosis que estaba dentro de ellos. Por eso es que vamos a estar viendo en el día de hoy el enfrentamiento que tuvo Pablo con su propia gnosis. Muchas veces cuando se analiza a Pablo como fariseo, se cree que los fariseos es simplemente un grupo al que se puede caracterizar muy fácilmente. E inclusive cuando miramos a Jesús hablando con los fariseos, pensamos que todos los fariseos piensan igual. Hoy en día sabemos que en aquel entonces no había un grupo de fariseos, sino que habían dos grupos de fariseos. Estaba la escuela de Hillel, que era una escuela un poco más flexible, una escuela un poco más, pudiéramos decir, dócil para algunas situaciones, para la hora de lidiar con los demás. Y la escuela de Shammai, el cual se cree que era el que estaba al frente de Sanedrín cuando Jesús fue sentenciado. Shammai era mucho más estricto, su escuela era muy radical. A veces las diferencias entre ambas escuelas eran sencillas. Se cuenta de una historia que es muy popular hoy en día, que había un debate en si el candelabro de Hanukkah se encendía de izquierda a derecha o si se debía encender de derecha a izquierda. Se cuenta que un grupo de fariseos de Shammai invitaron para un debate a los de Hillel para poder definir cómo se iba a encender esas velas. Y la cosa terminó tremenda. Cerraron las puertas de la habitación, hicieron una sola pregunta: ¿cómo se hace? Los de Hillel dijeron: se hace de esta manera. Automáticamente los de Shammai sacaron cuchillos y los mataron. Y fue una masacre que ocurrió en ese momento, en ese lugar. Para que usted pueda entender con esta ilustración cómo funcionaba a esos dos partidos. Ahora, también había surgido, y ya no era un partido político, sino un movimiento, pudiéramos decir, que se conocía como los celotes. Los celotes era un grupo que pertenecían, habían personas tanto de los de Shammai como los de Hillel, aunque mayoritariamente fueron los de Shammai los que pertenecían a este partido, que como celosos de la ley de Dios, como celosos de la justicia de Dios, pues entonces tomaban la justicia por sus manos. Y cuando leemos toda la historia narrada por Josefo en la lucha en la guerra de los judíos, en el año 70, y esas guerras internas, vamos a ver que ellos fueron principales protagonistas
y celebraron inclusive dentro del templo crímenes atroces en nombre de la justicia. Josefo va a escribir de ellos lo siguiente: se habían puesto este nombre, o sea, celotes, para dar a conocer su celo con relación al bien, los cuales engañaban por su naturaleza fiera con cavilaciones a todos los que querían dañar, teniendo los males por grandes que fuesen como bien, y los recibían como tales. O sea, ellos eran capaces de violar la ley de Dios para hacer cumplir la ley de Dios. Es algo ilógico, algo completamente que se sale del pensamiento. Eso mismo sucedió en la iglesia muchos años después, cuando en la Inquisición se mataba a alguien en una hoguera porque esta persona no cumplía las demandas, pudiéramos decir, escolásticas o doctrinales de los inquisidores. Ahora, los celotes tenían esta mirada, como dijimos al principio, esta mirada legalista de ver las cosas y llevarla al extremo, precisamente porque la gnosis los había llevado a tenerse a ellos como el centro y no a Dios. En una ocasión, o en otra ocasión, disculpen, el propio Josefo va también a decir de los fariseos: los celotes eran como hombres que en realidad no creían en la profecía, aunque decían que sí. Ellos la estudiaban, la leían, la proclamaban. Dice, pues ellos mismos se hicieron ejecutores para que se cumplieran. O sea, si tú tratas de forzar las cosas para que la voluntad de Dios se cumpla, entonces tú no crees en la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Cómo ha pasado eso en la historia del cristianismo también, verdad? Muchas personas tratando de hacer la voluntad de Dios, violan la voluntad de Dios porque la quieren hacer en su propia gestión, luchando con su fuerza las cosas, arañando, traicionando, pinchando a los demás. Eso mismo era lo que le estaba sucediendo a Saulo. De modo que cuando se analiza a Pablo, no se puede mirar a este como un simple fariseo, sino como un celote. Cuando se describe su conversión en el libro de Hechos, va a decir que él es un celotes urparkon. Esta palabra o esta frase griega significa que él pertenecía a los celotes. No es simplemente que él es un celoso. Muchas veces los traductores nos traicionan porque cuando usted lee la Biblia en su idioma, usted va a ver que dice celosos. Pero en ocasiones, en vez de decir celoso, o lo que están traduciendo como celoso, es celotes. Así que hay momentos donde van a poner la palabra celotes y hay momentos donde van a poner celoso. Ahora, ese uparkon lo que está diciendo es que él pertenecía a los celotes y como su raíz en la palabra arcón, o sea, es un celote o va a pertenecer como jefe de los celotes. Esto justifica perfectamente los crímenes de Pablo. Esto justifica perfectamente por qué pusieron las ropas de Esteban delante de él y por qué le dieron cartas para él ir a perseguir y asesinar a los cristianos en las diferentes ciudades o en las diferentes sinagogas. Él era no un simple celoso, él era un celote. En el propio pasaje de la conversión, es curioso ver a Pablo en un problema tan grande dentro de sí mismo, lo que conocemos como disonancia cognitiva. Y por ahí en el canal de YouTube va a encontrar un programa para eso, bien cortico, pero que explica muy bien lo que es la disonancia cognitiva. Y vamos a poner el link debajo para que usted pueda encontrarlo también. Y lo vamos a ver en una disonancia tremenda. Cuando aparece aquella luz que le tumba, él va a decir, ¿quién eres, Señor? La pregunta es sencilla. ¿Cómo vas a preguntar quién eres? ¿O quién es? ¿O qué es? Y a la vez va a decir Señor. Para un judío, ¿cuántos señores que sean capaces de tener una luz mayor que la del sol, porque esto ocurrió a plena luz del día, existen? Para un judío solamente existe un Señor con esa luz. Y él va a preguntar, ¿quién eres? No hay otro.
Pero su disonancia es tan grande que él va a preguntar eso. Tal vez con la picardía judaica de decir, bueno, yo le digo Señor, y si no es el Señor, pues entonces me dirá, bueno, yo no soy el Señor, pero si es el Señor, pues me libré de cualquier problema. Y cuando dice Señor, qué sorpresa para Pablo que aquella luz venía no de las personas que él estaba siguiendo, porque él no creía que Jesús existía, ni que Jesús resucitó, ni que Jesús podía aparecerle, sino que él estaba siguiendo y persiguiendo a los cristianos. Qué sorpresa que aparece ahí el fundador de los creyentes, el fundador de la iglesia. Y Jesús le va a decir, Pablo, no estás luchando contra nadie, estás luchando contra mí. Interesantemente, aparece una palabra repetida en dos ocasiones. En primer momento, cuando Jesús cuestiona a Pablo, y eso aclara entonces lo que Pablo estaba haciendo. Y en una segunda ocasión, cuando Jesús le dice o le responde, le aclara el error en que él está al hacer eso en contra del propio Jesús, a quien él mismo le está reconociendo como Adonai, como Señor. Esta palabra es la palabra griega diokeis. Y sabemos que el diálogo fue en hebreo, pero la traducción que nos llegó a nosotros está en el griego. Y esta palabra diokeis no es tanto perseguir como poner un esfuerzo intenso en función de algo. La traducción más literal pudiera ser, Saúl, Saúl, ¿por qué pones esfuerzo intenso en esto? O sea, las cosas no salen de ti. Tú no eres el centro de la situación. ¿Por qué estás desgastando todo como si la salvación dependiera o la vida espiritual tuya y de la nación dependiera de tu esfuerzo intenso? ¿Por qué lo haces? Precisamente el pensamiento gnóstico había señalado que el hombre era el centro de todo, así que todo se hacía con un esfuerzo propio, con un esfuerzo sobremanera. Jesús está sacando del propio corazón de Pablo lo que en realidad le está amargando y lo que en realidad le está destruyendo. El pecado que ha encontrado justificación dentro de él a través de la gnosis que le haya lógica a todas las cosas mal hechas. ¿Cómo es posible que tú estés buscando a estas personas para matarle, cuando matarle, asesinar, es pecado, es violación de la ley? ¿Cómo es posible que sin tú haber conocido a Jesús y sin haber conocido y haber tenido un diálogo sincero con los apóstoles acerca de lo que sucedió, tú te dejes llevar por la interpretación que dicen los demás? Cuando usted hace eso, es porque usted cree que usted es el centro y el ser capaz de valorar y decidir y analizar las cosas con plena certidumbre, porque usted se la sabe todo. Jesús estaba sacando, extirpando esto del corazón de Pablo. Sabemos que llevó un tiempo. Esta lucha dentro de Pablo llevó un tiempo. Él mismo la cuenta después, por allá por el libro de Romanos, cuando habla acerca de que lo que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que no quiero. Así que él iba a partir de este momento a enfrentarse no al pecado de la nación, sino al pecado de sí mismo. Que tal pecado había encontrado todo un pensamiento científico a través de la gnosis. Aunque en ese momento no es definido como gnosis, sino simplemente como pensamiento. Pablo se va a convertir después en un luchador. Le va a recomendar a su discípulo, a uno de sus discípulos, y le va a decir, cuídate de ti mismo y de la falsamente llamada gnosis. Así que entonces la gnosis encontró
en el propio ser humano, en el propio discípulo, un guerrero. Así que en este programa hemos señalado cómo la lucha no es solamente con la gnosis que se encuentra afuera, sino que todos tenemos una lucha con la gnosis que está dentro. Los apóstoles tuvieron que luchar con eso. Vamos a ver a Pablo enfrentando a Pedro, inclusive, cuando él exteriorizó esta conducta influenciada por la gnosis. Cuando la Biblia le llama a la gnosis anticristo, no debemos pensar en un anticristo que está fuera definido, sino también tenemos que pensar en un anticristo que pudiera estar peleando dentro de nosotros para que las cosas que Dios ha hecho con nosotros y en las cosas que Dios quiere que nosotros nos concentremos, pues simplemente seamos desvirtuados de eso y seamos arrastrados bajo otros pensamientos. Dios nos bendiga y que nos podamos ver la próxima semana. Recuerda, lunes 7 de la noche, acá en tu canal de Way Out.